Contarles que muchas veces confiamos en nosotros mismos y así a lo largo de la historia vimos cómo líderes, personajes han confiado en sí mismos. Había un militar llamado Napoleón Bonaparte, quien era un buen estratega, un buen político, y con sus tropas había invadido grandes territorios de Europa, norte de África, llegando a Egipto, y así pretendía llegar a Rusia, pero no tuvo en cuenta las razones climáticas, los relieves geográficos, y su tropa, que era numerosa, fue diezmada y finalmente fue derrotado y fracasó el imperio que él presidía. Él confiaba en sí mismo. Así también podemos ver en nuestra historia argentina cómo el general Leopoldo Galtieri decía que vengan los ingleses, los haremos frente. Y también confiaba en sí mismo, quizás también perturbado por su alcoholismo, porque la historia no oficial sabe que era una persona que consumía bebidas alcohólicas. Pero también así nos fue que finalmente nos tuvimos que rendir, pero por un capricho de un general, por un capricho de una persona que ha despreciado, que ha subestimado al enemigo, pero sobre todo ha subestimado y ha despreciado la vida humana. Trayéndolo a nuestro plano familiar, también vemos, yo me veo muchas veces también que confío en mí mismo, y cuando era estudiante recuerdo que si bien es cierto que había preparado la materia, lo mismo, me tomé un fin de semana de fiesta y me presenté, rendí el primer día hábil de la semana y obviamente me fue mal. También muchas veces confié en mí mismo cuando creía que era el mejor alumno, que sabía todo, no dejaba hablar a mis compañeros que tal vez no habían estudiado, no tuvieron tiempo, o no se habían comprado el libro, o no estuvieron atentos en la clase y siempre trataba de mostrarme como el mejor. Obviamente que menosprecié a mis compañeros y confiaba mucho en mí mismo. Yo les invito en esta mañana que ustedes me acompañen en sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. La Reina Valera 60 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, aquí las Escrituras en el versículo 9 emplea un pronombre, unos que confiaban en sí mismos. Literalmente, la Biblia no especifica quiénes eran esos unos, pero podemos imaginar que se trataba de los fariseos.
Y tal vez también estaban presentes los discípulos porque siempre solían acompañar a su maestro. Y en este caso la parábola, como ya vieron anteriormente, sirve no solo para enseñar e instruir, sino también para evadir las críticas que solían hacer los fariseos. Así que aquí los fariseos confiaban en ellos mismos. Ellos creían que sabían todo, que respetaban las tradiciones, que juzgaban, murmuraban. Y también vemos en el Evangelio de Juan que finalmente rechazan y preparan el arresto y la posterior muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para sintetizar un poco lo que eran los fariseos, el capítulo 23 de Mateo, versículo 23 también dice: lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto sintetiza lo que siempre ellos han manifestado, que aparentaban ser una cosa y eran otras, hipócritas. Tenían una máscara de santidad, pero en el fondo, dice su palabra, que eran sepulcros blanqueados. Nosotros en esta mañana reflexionemos sobre este tema del fariseo, cómo él oraba. En el versículo 11 y 12 del Evangelio de Lucas, él dice: yo no soy como los otros hombres, no soy mujeriego, no soy malvado, no soy violento. Tal vez decía, nos imaginemos que tal vez decía: no soy ebrio y no soy como este que está aquí al lado mío, el publicano. Y muchas veces nosotros, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo son nuestras oraciones delante de Dios? A veces nosotros buscamos que la gente, que los que nos conocen, nos valoren por nuestros logros, que a veces son académicos, a veces son seculares porque hacemos seminario, porque hacemos un curso relacionado a los estudios bíblicos. Pero, queridos hermanos, nosotros no somos mejores que los otros. Muchas veces nosotros necesitamos o vemos o queremos que nos reconozcan por las obras buenas que hacemos. Estoy en el ministerio Compartir, los hermanos saben o sabían, bueno, que hay un plato de comida, que hay la palabra de Dios, pero quizás en el fondo uno busca ser reconocido, ser valorado por el servicio que hace en el ministerio o en la iglesia. Así somos, hermanos. Yo me incluyo. Muchas veces vemos en el otro, en el hermano, que sus fallas. Y cuando hablamos, no hablamos las cosas buenas que hizo, tal vez. No reconocemos y no alentamos al que está haciendo bien las cosas, sino cuando hablamos del hermano, muchas veces resaltamos lo negativo. No vino a la iglesia,
no está viniendo, o mira, se distrajo con el celular, ¿qué estará viendo? ¿Por qué será que está faltando tanto? Y nosotros no sabemos lo que sabe Dios, porque pueden ser muchos motivos por los cuales nosotros a veces estamos distanciados, a veces estamos en silencio, no respondemos, pero Dios sí sabe. ¿Cuál es el motivo que hoy te trae aquí? ¿Será porque querés cumplir un ritual de todos los domingos? ¿Será que querés profundizar tu conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Querés llevarte un alimento espiritual, una enseñanza? ¿Estamos buscando la guía o dirección para nuestras vidas? ¿Cómo nos presentamos hoy delante de Dios? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son repeticiones de versículos? Cada uno de nosotros sabemos en intimidad cómo estamos hoy. Y yo también sé cómo estoy hoy. Muchas veces triste, algunas veces enfermo, algunas veces sin ánimo, pero siempre está la provisión de Dios, no solo por lo material, sino también por lo espiritual, a través de palabras de aliento, un mensaje o un devocional. Volviendo a las Escrituras, aquí hay otra oración que hace el publicano, porque hay dos personajes, si bien es cierto, hay un auditorio, esos unos, hay dos personajes en la escena, el fariseo y el publicano. El publicano dice que ni podía alzar la vista al cielo. Nos imaginemos que tal vez estaba detrás de una columna, de un pilar, o en el último asiento tal vez, y se golpeaba el pecho. Yo recuerdo cuando era niño y asistía con frecuencia a las misas, bueno, los que son católicos o fueron, saben a qué me refiero. Y muchas veces lo recité de memoria y muchas veces lo hice arrepentido, dolido y esperanzado tal vez que Dios era mi calma, era mi paz, era mi solución. Muchos de los que están acá, bueno, conocen parte de mi vida y el que no lo conoce ahora le comparto. Vengo de una familia numerosa, muchos hermanos, 11, de los cuales, bueno, falleció una y yo soy el cuarto, con un padre alcohólico, lleno de violencia, maltrato, muchas veces expulsado de la casa a las 3 de la mañana y buscar en la calle un lugar donde estar con mis hermanos. Entonces el consuelo para mí era ir a la iglesia, ir a la biblioteca, a buscar algún libro, a jugar al ajedrez. Y eso era lo que me animaba y me alentaba a seguir viviendo, quizás a tener esperanza que eso iba a cambiar. Y aprendí esa oración que muchos seguramente lo saben, no solo porque han sido católicos alguna vez, sino porque lo escucharon sin serlo. Pésame, Dios mío, y me golpeaba el pecho. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno, tan grande como vos. Querría haber muerto antes que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar y evitar toda ocasión próxima al pecado. Esta oración dice que data
del primer siglo. Los judíos religiosos hacían esta oración, palabras más, palabras menos, y después cuando se inventó la imprenta, ya esto figuraba en los catecismos, en los devocionales católicos y cristianos. Pésame. Ahora nos imaginemos al publicano que se golpeaba el pecho y de corazón humillado decía: pésame, Dios mío, ten piedad de mí, ten compasión de mí, soy pecador. Y a veces, como dice también su palabra, que los fariseos oraban de pie en las esquinas, tratando de llamar la atención de que ellos eran buenos y eran mejores que otros. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Llegamos humillados delante de Dios? ¿O son repeticiones? ¿O venimos? ¿O servimos al Señor para agradarnos a nosotros mismos? Para reconocer que somos autosuficientes. ¿Cómo venimos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Pero aquí esto es parte de la historia. Hasta ahora hemos visto un escenario, el templo, que parece aquí en la Reina Valera, dice subieron, dice, ¿no? Subieron al templo. Otra versión dice fueron al templo. La cuestión es que aquí estaban estos dos personajes. Quizás el fariseo ya fue a las 9 de la mañana, fue al mediodía y fue a las 3 de la tarde. Tampoco las escrituras dicen en qué horario del día fue que ocurrió este encuentro, esta presencia del fariseo y el publicano. No dice la Biblia. Y tal vez el publicano pasaba por ahí y dijo: voy a entrar, me llama la atención, y entró, se arrepintió y se golpeaba el pecho diciendo: pésame, Dios mío, ten piedad de mí. Ahora, sabiendo el lugar, sabiendo los personajes, también tenemos una pequeña conclusión, si lo podemos decir, y ustedes creo que van a coincidir conmigo. ¿Cuál es la oración que agradó a Dios? El que hablaba fuerte y decía que era bueno y era el mejor, y no era mujeriego, no era borracho, no era estafador y no era coimero como el publicano, o la oración de este recaudador de impuestos que agachaba su cabeza y se golpeaba el pecho. Creo que coincidimos en eso, que la oración agradable a Dios era la del publicano. Así es, queridos hermanos. Esa fue la oración que agrada a Dios y es la del publicano. Pero ahora vemos que en el versículo 14 hay un veredicto, hay una evaluación, y esa es la de Dios. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Estimado hermano, hermana, Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Ve tu humildad delante de Él. Él da el veredicto. Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, es contundente.
Somos justificados por la fe, no por las obras que hagamos, no por los ministerios donde participemos, no por nuestra forma de adorar, no porque vengamos todos los domingos, que de hecho sí lo tenemos que hacer, porque forma parte del creyente, no solo aceptar a Jesús en su corazón, discipularse, pero seguir sirviendo y no olvidarse de dónde le sacó Dios. Haga memoria, hermano, hagamos memoria de dónde nos sacó Dios, de dónde le trajo, dónde estaba hambriento, sediento, dónde tenía ganas de no hacer nada, deprimido, solo. ¿De dónde le trajo? Recuerde eso, hermano. Tenemos que servir al Señor, pero mirándolo a Él y sin propaganda, porque Él ve nuestro corazón. Aunque no mostremos o no resaltemos lo que hacemos, Dios da su veredicto y ataca y aborrece el orgullo. Aquí lo que es antagónico a la humildad es el orgullo. Somos orgullosos, hermano. Muchas veces somos orgullosos. Yo lo soy. Como al comienzo decía, fue orgulloso Napoleón, fue orgulloso Hitler, Galtieri. Nosotros somos orgullosos muchas veces. Nos cuesta reconocer, pero a veces sí lo somos. Pero nuestro Dios mira el corazón. Así como en aquel tiempo Dios miró el corazón de David, que no era un fortachón, que no era un guerrero valiente, pero tenía un corazón conforme a Dios. Era un simple pastor de ovejas. Y cualquiera de nosotros, de los que están ahí y de los que están afuera, tal vez son mejores que nosotros. Estaba en una reunión familiar a mitad de semana y le preguntaba yo a un tío que tiene 82 años, que no conoce al Señor, y le digo, ¿cuál es lo mejor que te pasó? Y me dice, yo esperaba que me diga, bueno, cuando estaba en Mina del Aguilar y bueno, me designaron capataz y después me dieron el casco blanco. O esperaba que diga, después me llevaron a Ecuador y estuve viviendo 17 años, porque si bien es cierto no era geólogo, aprendí en la práctica muchísimo acerca de las perforaciones y la calidad de los minerales. Y para sorpresa no solo de mí, sino de toda la familia, dijo, lo mejor es Dios. Todo lo que hice, todo es Dios. Lo mejor es creer en Dios. Y la verdad que me dejó sin palabras. Y no sé si se habrá escapado alguna lágrima, pero a veces la gente que no conoce se aferra más a Dios y cree en Dios y es humilde. Y nosotros en este tiempo creo que tenemos que reconocer la necesidad de Dios y pensar cómo nos presentamos delante de Dios. Dice su palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estimado hermano, que en esta mañana su palabra nos haya confrontado, primero a mí, porque muchas veces me creí y a veces tal vez me creo que soy mejor que otros, pero no lo soy y no lo somos ninguno de los que está acá, porque su palabra dice que no hay justo ni aún uno, ninguno de los que estamos acá. Todos somos pecadores y los que han recibido al Señor somos pecadores redimidos por su gracia.
Finalmente, recuerden cómo vino el publicano, humillado, cómo oró, arrepentido, cómo se fue justificado. Hermano querido, hay uno solo que es justo y es Jesús. El fariseo se creía justo. El publicano se consideraba injusto, pero se fue justificado. Que el Señor los bendiga y vamos a orar para terminar. Amado Padre, gracias Señor por este día. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor porque vos nos confrontás Señor cada día de nuestra vida. No somos mejores Señor. Perdona Señor nuestro pecado. Perdona Señor nuestra sobreestima. Perdona Señor porque muchas veces nos creemos superiores a los demás. Y si hacemos tus cosas Señor, es para agradarte. Y en intimidad, porque hagamos lo que hagamos, como dice tu palabra, somos siervos inútiles. Amado Padre, dejamos, Señor, nuestra carnalidad, Señor, nuestra sobreestima, tal vez, en tus manos, Señor. Sigue trabajando en nosotros, Señor, para que nos miremos primero nosotros. Reconozcamos, Señor, que somos pecadores y no menospreciemos, Señor, a los débiles, tal vez en la fe. No despreciemos, Señor, a los que aún todavía no te conocen. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y evitemos, Señor, como dice el pésame, toda ocasión próximas al pecado. Amado Padre, pedimos tu bendición para cada uno de nosotros, para nuestras familias y para que tú sigas obrando en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.